vamos a empezar con el tema de cavidades, ¿sí? Y hacer lo que ustedes puedan comprender mejor, ¿sí? Ahí vamos a tener que la cara en general está formado por huesos que se dividen en una parte superior articulada y una parte inferior no articulada. En sí, la cara en general va a presentar una cara anterolateral, pueden ser las caras anterolaterales, una cara inferior, que no existe, una cara posterior tampoco existe, y el techo que va a estar formado por las bóvedas palatinas, ¿sí? En esta forma genérica se vamos a encontrar el orificio piriforme, las fosas caninas, las eminencias, la sínfisis mentoniana, la línea oblicua externa, el agujero mentoniano, todo eso vamos a encontrar en las caras anterolaterales. Pero para eso vamos a ir hablando ahora de las cavidades de la cara. La cara va a estar horadada por cavidades y estas van a ser 2 cavidades orbitarias. Y vamos a ver 2 cavidades orbitarias, 2 fosas nasales, no es una sola, son 2 fosas nasales, derecha e izquierda, una cavidad bucal y una cavidad que se encuentra por detrás de la tuberosidad del maxilar, que va a ser las fosas ptericomaxilares. Y entonces, en total de cavidades vamos a tener el número de 7 cavidades. Entonces, vamos a empezar por la cavidad bucal. La cavidad bucal no va a tener pared inferior. Aquí, cuando hablamos de cavidades, ya lo de afuera van a ser caras, lo de adentro ya son paredes. Entonces, aquí no hay pared inferior ni pared posterior, pero sí lo que vamos a encontrar va a ser la pared superior. La pared superior que va a estar formada por ya las apófisis palatinas del maxilar y las apófisis palatinas del palatino, ¿sí? Entonces, en esta vamos a encontrar esta línea, que es la línea interpalatina o intermaxilar, ya, con esta otra línea que se van a formar, que va a ser una línea cruciforme. En la extremidad anterior de esta línea, de esta sutura, de esta sutura, vamos a encontrar el orificio dentario inferior, el orificio dentario inferior, ¿sí? El orificio dentario, el orificio inferior del conducto dentario anterior. Aquí vamos a encontrar los posteriores, orificios dentarios posteriores, que van a estar entre el palatino y el maxilar superior. Luego aquí vamos a encontrar las estructuras que habíamos visto, el canal, ya, esta sutura, la sutura que habíamos marcado, ya. Entonces, esa es la pared superior. Nada más que hay que darse cuenta de la suma de los maxilares, ¿ya? Entonces, como decimos, no hay pared inferior, no hay pared superior. Las paredes laterales, en las paredes laterales vamos a encontrar las ramas ascendentes con las diferentes características que tiene o los accidentes que presenta, ¿sí? El agujero, el orificio dentario inferior, el canal del nervio bilioideo, ¿sí? Luego vamos a encontrar hacia arriba la cresta temporal, aquí el pilar del cóndilo, ¿sí? Estas cosas, y por abajo vamos a encontrar las crestas donde se insertan el ptericoideo interno. Luego vamos a hablar de las fosas nasales. Las fosas nasales, sus características generales, vamos a decir que son las cavidades anfractuosas, pero algunos de los anatomistas
Han dicho que las fosas nasales son cavidades ya en forma de un pasillo. Un pasillo. Ustedes conocen el pasillo de su casa, ¿verdad? Un pasillo con las dos extremidades abiertas. Las dos extremidades abiertas. Aquí sería esto, la extremidad anterior, ya que va a tener la forma cruciforme aquí. Sí, así. Y por atrás vamos a tener lo que va a formar las cuanas. Es un pasillo. El pasillo va a tener un techo, un piso, una pared interna y una pared externa. Entonces, y esta la vamos a llamar pared anterior virtual, pared posterior virtual. Pero nos conformamos con decir son cavidades olfactorias. Que se hayan situado al lado de la línea media, esta línea media, formada por el bombe. ¿Sí? Por debajo, por dentro de las cavidades orbitarias, ¿sí? Por encima de la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces, esta va a ser, dentro de lo que vamos a indicar, va a ser ya la forma más correcta de poder decir qué son las fosas nasales. Ojo, siempre van a pensar que son dos, no es una sola fosa nasal. La apertura anterior de las fosas nasales o la pared anterior virtual tiene la forma de un corazón, de un naipe de corazón francés dirigido hacia arriba y está formado por los bordes anteriores del hueso maxilar y el borde inferior del hueso nasal. ¿Sí? En su extremidad anterior, aquí va a ver la espina nasal anterior. La pared externa de las fosas nasales. Aquí vamos a utilizar ya colores para indicar qué huesos forman esa pared. El maxilar, vamos a pintarlo de rojo. Aquí el maxilar superior, ¿sí? Maxilar superior de rojo. Vamos a tener al unguis, el unguis o hueso lagrimal, ¿sí? Luego vamos a tener el cornete inferior, Luego vamos a tener al palatino, el palatino, el palatino. El palatino. Después vamos a tener el esmoides. Y por último vamos a tener al esfenoides. ¿Sí? Aquí. Entonces, estos son huesos que van a constituir la pared externa de las fosas nasales. ¿Sí? Ahora, podemos hablar de sus articulaciones, pero eso ya hemos aprendido supuestamente huesito por huesito. ¿Sí? Aquí tienen el esqueleto. Ahora, cada uno de estos, por ejemplo, en el caso de los cornetes etmoidales,
van a abrir corneta esmoidales. Los cornetas inferiores van a crear unos espacios. Esos espacios se van a llamar meatos. En el meato medio, por ejemplo, aquí, se van a abrir, en este meato, se va a abrir en el meato esmoidal. Meato estamos hablando. En el meato esmoidal medio se van a abrir células esmoidales anteriores, como por ejemplo la bula esmoidal. Aquí va a estar el agernace, ¿sí? En el meato superior, aquí, en el meato esmoidal superior se van a abrir células esmoidales posteriores. Y en el meato inferior, aquí, en el meato inferior del cornete inferior, se van a abrir el orificio inferior del conducto lacrimonasal. Lacrimonasal, ¿sí? O sea, ese conducto va a empezar aquí, y va a terminar aquí, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de lo que llega a constituir parte de los accidentes del Aquí tenemos nuevamente los huesos. El maxilar superior, aquí corresponde por intermedio de la cara interna, maxilar superior. Tenemos el esfenoides, participa mediante la cara interna del ala interna, del ala interna de la apófisis pterigoides, separados del maxilar por un espacio. El unguis, pues va a participar, está situado por detrás de la rama ascendente del maxilar, ¿sí? Y va a participar por su cara interna, completando el conducto lacrimonasal. El palatín, es el va a participar por su cara interna de la lámina vertical y la palatina, ¿sí? Donde se va a encontrar aquí un orificio. Este agujero, que primeramente es agujero, una incisura, pues se transforma en agujero, ya que se transforma en agujero, porque se apoya el esfenoides, y aquí en este agujero es donde va a termina la arteria maxilar interna y da origen a la vena, o se origina la vena maxilar interna en este agujero. Entonces está en la relación y da paso. Este orificio da paso, comunica en la región esa que vamos a ver, la región pterigomaxilar o cigomática, con las fosas nasales. Sí, entonces el palatino, entonces. Y por abajo vamos a encontrar aquí la apófisis piramidal, que se va a apoyar en el maxilar superior, ¿sí?
El palatino, como se habla del palatino, forma parte de la pared externa de la fosa nasal, la lámina vertical, ¿ya? La lámina vertical, como se dice el maxilar, da acceso al trasfondo. Este es el orificio que da acceso al trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Emite por debajo de esto una apófisis, la apófisis maxilar, aquí, ¿ya? La apófisis maxilar, que es una apófisis maxilar del cornete inferior aquí. El palatino. El cornete inferior, que hemos dicho que el cornete inferior presenta sus bordes, ya el borde superior, el etmoidal, primeramente el lagrimal, con para el conducto lagrimal, antes la apófisis, haciendo la apófisis lagrimal, esta que se articula con el unquis para formar el conducto lacrimonasal. La apófisis etmoidal, que se va a articular con la apófisis fusiforme para sedar o obliterar el orificio del seno maxilar. ¿Sí? Y luego vamos a tener la pared externa, vamos a tener el meato inferior, en el cual desemboca el conducto lacrimonasal. Ahí tiene, este va a ser el que va a completar el conducto lacrimonasal. Ya se lo reconoce facilito a se reconoce a esta apófisis porque esta cara es cóncava, o sea, es un semicanal. ¿Sí? La cara interna entonces es cóncava, esta otra es convexa. Y esta es una lámina vertical, así, que se va a unir a la extremidad inferior de la apófisis fusiforme, ¿sí? Para cerrar parte del orificio del seno maxilar. El etmoides. El etmoides va a participar por su cara interna de las masas laterales, ¿sí? Y donde va a existir el cornete superior y el cornete medio. Estas van a formar, ya les decía, con las paredes de las fosas nasales, los meatos, el meato medio y el meato superior. ¿Sí? Aquí que, por ejemplo, se une estos huesos, colocarse por encima de la cara interna del maxilar, detrás y por dentro, del unguis, ya, del unguis, por delante del esfenoides, aquí, del esfenoides. Este hueso articulado con los caras anterior y superior en la parte de la cara interna del unguis. Bueno, esas son más o menos todas las características. Y tenemos la pared superior. Esta pared va a presentar tres porciones. Una porción frontonasal, una porción etmoidal, una porción esfenoidal, y aquí en la parte más posterior vamos a encontrar a una de las carillas de la apófisis esfenoidal, la cara ínfero interna. ¿Sí? Aquí. Entonces, todo esto corresponde al techo de las fosas nasales o pared superior o formix también se llama. ¿Sí? Entonces, esas porciones, la frontonasal, la espina nasal del frontal, ya con los huesos propios de la nariz. La lámina cribosa, la cara anterior,
la cara inferior, y una porción de la apófisis esfenoidal, la cara inferointerna. Aquí tiene. ¿Sí? El techo de las fosas nasales. Ahí tiene los huesos propios de la nariz. ¿Sí? La espina nasal del frontal. Aquí tienen la espina nasal. La lámina horizontal del dermoides, la zona cribosa. ¿Sí? El cuerpo del esfenoides, la cara anterior y la cara inferior. ¿Sí? A través de la cara anterior y la cara inferior del esfenoides para formar la cara inferinterna del esto. ¿Sí? Esas son las porciones del techo de las fosas nasales. La pared inferior de las fosas nasales es esta. La pared inferior de las fosas nasales, ¿qué vamos a ver? Estos orificios. ¿Sí? Esta cresta, que va a ser la cresta, ya aquí adelante la cresta incisiva. Luego vamos a tener la cresta nasal. ¿Sí? Saben ustedes que las crestas se unen por las aristas. ¿Sí? Esto va a ser casi plano. ¿Sí? Casi plano. Y aquí se va a encontrar la espina nasal del frontal. Aquí la espina nasal posterior, la espina nasal anterior. Entonces, lo característico es estos orificios que de un conducto que tiene la forma de Y. Esa es la cara inferior de las fosas nasales. Y tenemos la pared interna de las fosas nasales. La pared interna de las fosas nasales va formado por una parte ósea. La parte ósea, la lámina perpendicular del dermoides y el vómer. El borde posterior del vómer, las coanas. ¿Sí? Y por delante se va a completar, con el cartílago del tabique. ¿Sí? Mal hacen, por ejemplo, los periodistas y aquellas personas cuando reciben un golpe, dice, le ha roto el tabique de las fosas nasales. No, este cartílago sí se puede desviar, pero romper no. Lo que se puede romper, tendría que romperse son los huesos, ¿verdad? Y el golpe tendría que ser sumamente fuerte para que se hunda eso y rompa esos huesos. Entonces, mal dicho es de que cuando hay un golpe y empieza a sangrar, ya digan, le roto el cartílago del tabique. Le roto el tabique, dice, ¿no? No dicen el cartílago del tabique. Está formado entonces por dos huesos, el vómer, la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Esto ya tiene las mismas características. Luego vamos a hablar ahora de una cavidad que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, ¿sí? Que va a presentar ángulos estos son los ángulos. Ya. Esto es entonces superior y esto es inferior para que lleguemos a comprender. Entonces, si esto de aquí es lo interno, esto de aquí va a ser lo externo. Entonces, si decimos que
el ángulo, la pared superior e interno, entonces diríamos el ángulo superior interno. Y el ángulo superior externo. El ángulo inferior externo y el ángulo inferior interno. Entonces ya hemos hablado de esto. Entonces esta va a ser la pared superior, pared inferior, pared externa, pared interna. A esta pared superior también se le va a llamar cerebral o frontal o cerebral. A esta pared se le va a llamar nasal. A esta pared se le va a llamar maxilar. Y a esta pared se le va a llamar temporal. ¿Sí? Entonces va a tener un vértice. ¿Sí? Ahora, las estructuras que van a formar estos ángulos, ¿ya? Y los huesos que van a formar estas paredes, los vamos a ir indicando. Aquí tenemos, fíjense, el ángulo superinterno. Este va a bajar aquí, y aquí va a ser el vértice. El ángulo inferior superinterno, inferior interno. El ángulo aunque aquí, desde aquí es el ángulo, como aquí, el ángulo inferior superior externo y el ángulo inferior externo. Más o menos ahora lo vamos a hacer mucho más. Ya. Este ángulo es el inferior externo. Este ángulo vamos a poner donde aquí iniciaremos. El inferior externo. El superior externo. El ángulo superior interno. El inferior interno. Este sería el techo, la pared externa, pared interna y pared inferior. ¿Sí? Esta es la base. Y aquí está situado el vértice. Ahora, lo que quiero que comprendamos es de que el agujero óptico no está en el vértice. Esto no corresponde al vértice. El agujero óptico está en la extremidad posterior del ángulo superior interno. En este ángulo que vamos a ver los orificios de los conductos sigmoidales anterior y posterior. Y en la extremidad posterior, el orificio
del conducto óptico. En esta porción, en el interalar, en la externa, vamos a encontrar esta hendidura, que está representado por el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Es la hendidura esfenomaxilar o esfenoidal. No es esfenomaxilar, es esfenoidal. La hendidura esfenoidal. ¿Sí? En el ángulo superoexterno. Ahora, en el ángulo inferoexterno vamos a encontrar esta hendidura que se llama esfenomaxilar, donde se va a originar en el piso. Aquí tenemos el canal infraorbitario, después conducto para emerger por aquí. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a tener? En el canal, en el ángulo ínfero interno, vamos a tener el orificio del conducto lacrimonasal. En todos los accidentes, aquí. Agujero, agujero y agujero. Agujero hemorroidal anterior, agujero hemorroidal posterior y agujero óptico. En el superexterno, la hendidura. En el inferoexterno, otra hendidura, esfenomaxilar. Ya, esfenomaxilar. Y esta hendidura esfenoidal. En el ínfero interno, el orificio del conducto lacrimonasal. Repito, el agujero óptico no corresponde al vértice. El vértice está determinado por el tubérculo infraóptico. Aquí está el tubérculo infraóptico. Ese va a ser el vértice. ¿Sí? Entonces, con eso casi hemos descrito todas las características de la todas las características de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Y en una lámina nomás hemos descrito todas sus características. Aquí vamos a repetir, ¿no?, lo que les indicaba, todo lo que les indicaba. La pared superior, la parte orbitaria del frontal, la cara inferior del ala menor del esfenoides, el agujero óptico. La pared externa, la cara anterior del ala mayor del esfenoides, la pos orbitaria del hueso malar y la pos orbitaria externa del frontal. En la pared interna, la cara externa del cuerpo del esfenoides, aquí adentro, el hueso plano, este es el hueso plano, el ungis y la rama ascendente. La pared inferior, cara superior de la apófisis piramidal del maxilar y la cara superior de la apófisis, y vamos a marcar. Aquí existe, fíjense,
este pedacito. Esto representa a la cara orbitaria de la posorbitaria del palatino. Y aquí abajo va a estar el lomo de burro. Entonces, la cara superior de la postpiramidal, la cara superior de la postpiramidal, estos son sus componentes. Los componentes entonces, estos son los componentes. Aquí vamos a tener eso, la carilla, la carilla orbitaria. Ahí, aquí tenemos esa la carilla orbitaria. O sea que miren, fíjense aquí los orificios etmoidales y el vértice, el agujero óptico, la hendidura interalar, la hendidura esfenomaxilar, donde se va a originar el canal infraorbitario. Y aquí tenemos el orificio del conducto lacrimonasal, el orificio superior del conducto lacrimonasal. Paredes de la cavidad orbitaria, ya hemos hablado. ¿Sí? Pared inferior, pared superior, pared inferior, pared externa y pared interna. ¿Sí? Ya lo hemos descrito eso. Las paredes externa e interna, aquí ya hemos hablado de eso. Los ángulos superior interno, inferior interno, inferior externo y superior externo. ¿Sí? Aquí está. La fosa infratemporal. Esta fosa va a estar por detrás de la tuberosidad del maxilar, y por detrás, siguiendo el borde anterior de la postergoides y el techo, la ala mayor del esfenoides. Entonces, esta fosa sí ya nos va a servir de mucho. Está cubierto por la rama ascendente. Hagan de cuenta que es la rama ascendente. Es la base, va a ser la base. Va a ser la base la cara interna. Ya. La cara interna del maxilar, mejor dicho, de la cara interna. Aquí va a estar la base. Es la base. La parte superior, el ala mayor del esfenoides. La parte anterior, aquí, la tuberosidad del maxilar. Y el borde anterior de las apostergoides. Esto va a tener más o menos una forma de una pirámide, así. ¿Sí? Así vamos a ver. Y la base va a estar en relación. Ahorita les estoy mostrando, es la pared anterior, la pared posterior, el techo, la pared superior y esta base. ¿Sí? El contenido va a ser la arteria maxilar interna, la vena maxilar interna, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Fíjense, en un espacio tan pequeñito. Entonces, a esto se llama fosa térico-maxilar. Térigo, porque está en relación con la postergoides. Maxilar, porque está en relación con la tuberosidad. ¿Sí? Entonces,
Esto va a corresponder, como les digo, a la fosa térico-maxilar. Aquí tiene, no me repito, pared anterior, pared superior, pared posterior. ¿Sí? 4 paredes, una base y un vértice. La base va a estar construido como pared. La base del cráneo porción horizontal del ala mayor del esfenoides es esto. El vértice a la unión de los apostéricoides con la tuberosidad. Paredes arriba, el arco cigomático, es la porción virtual. Abajo el ángulo de la mandíbula. Afuera la cara interna de la rama, que está la cara. Por dentro la posterigoides que se mencionó. Por delante la tuberosidad. Por detrás la glándula parótida. Bueno, son. Aquí tiene. ¿Sí? Esta es la fosa térico-maxilar. Se encuentra por detrás del maxilar superior. Aquí está el maxilar superior. Por debajo del ala mayor del esfenoides y por fuera de las apostérigoides. Aquí están los apostérigoides. Las paredes anteriores, la pared anterior formada por la tuberosidad de esta. La pared superior formada por el ala mayor. La pared interna formada por la ala externa de la posterigoides. El vértice va a resultar de la unión de las 3 paredes. La base se abre hacia afuera. Las paredes, pared anterior, ya se ha indicado eso. Aquí tiene. Bueno, ahora, ¿alguna vez ustedes han escuchado cuando hablan, sale en el periódico, dice, se alquila una tienda con una trastienda? Pero eso tiene que tener una puerta, ¿verdad? Que comunica. Esta va a ser la fosa cigomática. La fosa cigomática. Esto, la puerta va a ser lo que se conoce con este nombre de este espacio, hendidura térico-maxilar, o sea, la puerta, para dar lugar a esto que va a ser el trasfondo de la tienda. O aquí vamos a decir el trasfondo de la fosa térico-maxilar. ¿Sí? Esta entonces es la puerta de entrada. ¿Por qué está formado? Por la parte anterior, por la parte más interna de la tuberosidad y el borde de las alas téricoideas. Por eso se llama hendidura térico-maxilar. Hendidura térico-maxilar. Por la separación de las apostéricoides, ya con la tuberosidad del maxilar. Está cerrada por la postpiramidal, aquí está la postpiramidal. ¿Sí? Entonces, a esto se conoce como hendidura térico-maxilar, o sea, el pasadizo a la trastienda. ¿Sí? Para que ustedes puedan entender. Aquí tiene el pasadizo. Ya, a la mayor del esfenoides, sí, es la fosa térico-maxilar. El trasfondo de la fosa térico-maxilar. Este trasfondo está cerrado por esta porción, que es la lámina vertical del palatino. Y en eso vamos a encontrar el orificio esfenomaxilar, que habíamos mencionado, las fosas nasales. Va a comunicar el trasfondo de la fosa térico-maxilar con las fosas nasales. Es la posterigoides, la tuberosidad del maxilar, y la ala mayor del esfenoides. La lámina perpendicular del palatino. Es la fosa térico-maxilar, los trasfondos de la fosa térico-maxilar. O sea, de aquí se entra y entramos al trasfondo. Las paredes del trasfondo, hemos dicho, maxilar, pterigoides, ala mayor del esfenoides y la porción vertical del palatino.
Luego vamos a hablar de un hueso que está separado de los huesos, del cuerpo humano. Este hueso está colocado en forma independiente y está unido solamente a las demás estructuras por ligamentos y por músculos. Va a tener la forma de una herradura o epsilon griega, ¿sí? Va a presentar un cuerpo, el cuerpo va a presentar una cara anterior, una cara posterior y dos prolongaciones laterales que van a ser el asta mayor y el asta menor del hueso hioides. Se encuentra a la altura de la cuarta vértebra cervical, ya en un plano situado entre la porción ocular, la porción mentoniana, aquí tenemos la cavidad bucal, la porción mentoniana, ¿sí? Y el cuello. Y aquí está colocado el hueso hioides. ¿Sí? A nivel de la cuarta vértebra cervical. A nivel. Entonces, ese es el hueso hioides. Está aislado del resto del esqueleto, al cual solamente se unido por ligamentos y los músculos, ¿sí? El cuerpo del hueso hioides presenta una lámina cuadriláteral alargada, de adelante hacia atrás, transversalmente presenta una cresta media, un tubérculo anterior, ¿sí? Las caras este tubérculo va a presentar en la porción superior e inferior. Aquí está, ya esta cresta. Todos estos van a ser lugares de inserción de músculos. Un borde superior con su prolongación del asta menor y un borde inferior. ¿Sí? Aquí tenemos el cuerpo. En el cuerpo, la cara anterior va a estar dividida en 4 zonas. Por una cresta una cresta horizontal y una cresta vertical, donde se van a insertar los músculos, el genioideo, el iogloso, el miloioideo digástrico y el estiloioideo, aquí en esta cara, en la cara anterior. ¿Sí? El borde inferior también se va a dar inserción a los músculos infraioideos. El borde superior va a dar inserción a la membrana tiroidea y a la membrana ioglosa. La cara posterior cóncava, esta es la parte convexa, ¿sí? Tiene los músculos, se insertan el genio gloso, aquí el genioideo, el miloioideo, y ahí es el tiroideo para abajo, ¿sí? Aquí se van a insertar el homoioideo, el músculo digástrico, el músculo estiloioideo. Y en las astas se va a insertar otros músculos. Por ejemplo, aquí la membrana, el músculo tiroideo. Aquí el músculo iogloso, ¿sí? Aquí el músculo iogloso. El músculo constrictor de la faringe. Y aquí se va a insertar un ligamento del tiroideo lateral. Tiroideo lateral. Aquí se va a insertar el músculo condrogloso. Aquí. El músculo geniogloso, ¿sí? Aquí vamos a tener, se va a insertar el ligamento estiloioideo. Entonces, aquí tienen los músculos distribuidos, se los he conseguido, ¿ya? Y para que nos demos cuenta, la cara posterior es profunda, excavada, presta inserción hacia afuera y hacia abajo al músculo tiroideo, ¿sí? Tiroideo. Borde superior. El borde superior va a estar en relación con la membrana ioglosa, esta membrana ioglosa, y la membrana tiroidea. Esta es la membrana tiroidea. ¿Sí? Tiroidea.
y fibras del genio gloso. El borde inferior es grueso. Se insertan los músculos esternocleidoideo, homoioideo y tiroideo en este borde. Aquí tenemos el tabique lingual, el septum lingual, ¿sí? Donde se va a insertar los músculos. Ahora el borde inferior, aquí tenemos el músculo esternocleidoideo, el músculo homoioideo, otro. Te lo voy a pintar para que no estoy. ¿Dónde estoy? El músculo esternocleidoideo, el homoioideo, ¿sí? Y el músculo tiroideo, ¿ves? ¿Sí? El tiroideo. Esos son los músculos que se insertan en el borde inferior del cuerpo del artas mayores. En las artas mayores se va a dirigir hacia arriba, hacia esto, se va a insertar el ligamento tiroideo, aquí, a la membrana del cartílago tiroides, hasta aquí viene el tiroideo, ¿sí? En el tubercle mayor. Luego se van a entrar músculos que les he indicado, ¿sí? Aquí tienen los músculos y el ligamento, aquí que se inserta, el asta mayor. Borde externo de ese tubérculo, aquí está la membrana, el músculo tiroideo, ¿ya? Y la membrana tiroidea. La membrana tiroidea. Artas menores. En las artas menores se va a insertar el ligamento estiloideo, el músculo condrogloso que es del iogloso. ¿Ya? El iogloso va a formar dos cuerpos, ¿sí? Entonces, lo principal es el músculo, el ligamento estiloideo, los músculos lingual superior y constrictor medio. Bueno, es caso. Aquí tiene el ligamento estiloideo. Se inserta en la base de la fosa estiloides y hasta el asta menor del hueso ioides, por dentro de la carótida externa. Aquí está. Ahora, este aparato, el aparato ioideo, otro color, va a tener tres componentes. El asta mayor del hueso ioides. ¿Sí? El ligamento. El ligamento estiloideo. Y el asta menor del hueso ioides. A esto se va a llamar aparato ioideo normal. El segmento distal o asta menor del hueso ioides, aquí. El segmento medio que se transforma en ligamento estiloideo, aquí.
y el segmento proximal, que es la apófisis estiloides. Esto es, a esto se agrega un tercer arco, el tiroial, que va a formar el asta mayor. Bueno, eso, ¿ya? Este es el aparato hioideo normal, o sea, estos tres componentes. El distal, medial, proximal. Eso compone el asta mayor, eso compone el aparato hioideo normal. Pero dentro de la formación, este ligamento puede transformarse este ligamento, puede transformarse en mitad óseo y mitad fibroso. Cuando sucede eso, se habla del aparato hioideo anormal. Va a seguir la apófisis estiloides. Va a seguir la apófisis estiloides. Va a seguir el asta menor del huesioides. Solamente aquí lo que sucede que aquí, en vez de ligamento, que sea enteramente ligamentoso, se transforme en mitad óseo y mitad fibroso. A eso se denomina aparato hioideo anormal. Anormal. Algunas veces el segmento medio del cartílago de Reicher, el aparato hioideo, viene de este cartílago, del cartílago de Reicher. El segmento medio, en lugar de ser fibroso, se produce una pieza ósea. Así forma el aparato hioideo anormal, en el cual se reconocen 4 segmentos. Superior, epial. Medio, ceratoial. Inferior hasta mayor, hipoial. Y el asta mayor, que lo lleva a constituir aquí, el basilar. Entonces son 4 segmentos. El epial, ceratoial, hipoial y basilar. ¿Cuál es la alteración? Esto. Y aquí está mitad hueso, mitad óseo y mitad fibroso. Y estos provienen de este cartílago que se llama cartílago de Reicher. ¿Sí? Entonces, este es el aparato hioideo anormal. ¿Sí? El aparato hioideo anormal. Y aquí tiene lo mismo. Este es el cartílago de Reicher, cartílago de Meckel. Este es para la formación de la mandíbula.
Aquí tienen el ligamento hioideo, fíjense. Aquí está ya mitad óseo, aquí, mitad óseo y mitad cartilaginoso. Este está limitado, todo es óseo. Entonces ahí se habla del cartílago, del aparato hioideo anormal. ¿Sí? El rodillo funcional del cráneo. El cráneo va a presentar, no es rígido en toda su constitución, es un conjunto elástico que se puede deformar por acción de los golpes y las presiones. La bóveda está, la bóveda y la base no van a tener la misma constitución. Aquí vamos a encontrar los huesos imbricados y articulados. El tejido es homogéneo, el tejido compacto con el tejido esponjoso. En cambio aquí vamos a encontrar que es mucho más frágil, que tiene canales mal adaptados, agujeros, ¿sí? Agujeros, ¿sí? Y que el tejido compacto, es sumamente delgado con relación a la cantidad de tejido esponjoso. O sea, tiene mayor cantidad de tejido compacto que tejido compacto. Están horadados por cavidades y canales mal ajustados, dejando soluciones de continuidad. La bóveda, en cambio, es más homogénea y su imbricación y soldadura aumentan la solidez en su conjunto. Ahora, la base y la bóveda están reforzadas por unos engrosamientos óseos. Ojo, estos engrosamientos óseos se llaman contrafuertes. Aquí al nivel de la base, aquí. Y arcos, aquí arcos, pilares, arcos, ¿sí? Y los puntos de unión se llaman pilares. A los pilares los pintaremos de otro color. Pilares. El cóndilo de la mandíbula. Ahí se llama pilares. Entonces, todos, nuevamente repito, aquellos engrosamientos óseos se llaman
contrafuertes. ¿Qué son los contrafuertes? Son engrosamientos óseos que se encuentran al nivel de la base endocraneal, ¿sí? Y arcos al nivel de la bóveda. Así se conoce con ese nombre ya los engrosamientos óseos ¿sí? Pues aquí tenemos el, el, el anillo de resistencia. Va a ser el anillo federal. De aquí van a partir contrafuertes. Este va a ser el contrafuerte anterior. Este va a ser su accesorio. Este va a ser el contrafuerte petroso, contrafuerte petrooccipital, contrafuerte petroso. Aquí vamos a tener el contrafuerte occipital. ¿Sí? Entonces, el punto de referencia va a ser el cuerpo del esfenoides. De ahí, el centro de resistencia. Y ahí van a formar los contrafuertes principales. ¿Sí? El contrafuerte esfenofrontal. Nuevamente vamos a repetir el esfenofrontal. ¿Sí? El contrafuerte accesorio. El accesorio. El cuerpo del esfenoides. Entonces, son engrosamientos óseos que presentan la base, ¿sí? Reforzado por el accesorio. ¿Dónde van a terminar? En el pilar cigomático, donde nos vamos a ver posteriormente, ¿sí? Luego tenemos entonces aquí al contrafuerte anterior, contrafuerte petroso, el contrafuerte petroso, y el contrafuerte occipital. Este va a ir a descansar en el pilar mastoideo. Ya, y ese es el centro. El contrafuerte occipital se encuentra con los bordes de la povis basilar, las masas laterales del occipital, y allí se divide en dos partes. Aquí, uno que va uno que va lateralmente al pilar mastoideo, ¿sí? Al pilar mastoideo, ¿sí? Ya siguiendo el canal del seno lateral. Después de bordear el agujero occipital, para continuar con el arco fronto-occipital. Para continuar aquí con el arco fronto-occipital. ¿Sí? Y fueron alrededor del agujero occipital aquí un anillo de resistencia occipital. Su apoyo es en los cóndilos del occipital, aquí, en los cóndilos del occipital. Entonces, ahí tenemos ya a los otros pilares, a los otros contrafuertes.
Los arcos vamos a tener el arco fronto-occipital, el arco temporal superior y el arco temporal inferior. Ambos se van a unir en estos pilares. Aquí va a ser el pilar, este se va a unir con el otro pilar. Ya, aquí va a ser el pilar mastoideo y aquí adentro el pilar occipital. Entonces, todo se va a unir para formar una arquitectura del cráneo. Ya, ¿en cuáles son los cuáles son los puntos? Aquí va a recibir un golpe. Entonces, estos le van a prestar resistencia, ¿sí? ¿Y dónde va, si el golpe es fuerte, dónde va a repercutir? Aquí en la base del cráneo, aquí, en la base del cráneo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está distribuida la arquitectura de la cabeza, ¿sí? Aquí vamos a tener el arco fronto-occipital y los arcos laterales, ¿sí? Los pilares van a ser los puntos de unión, el pilar frontal externo, pilar frontal interno, el pilar mastoideo y el pilar occipital. O sea, todos estos, el pilar frontal, el pilar de la porción externa, el pilar mastoideo y los cóndilos del occipital. Los primeros corresponden a las presiones ejercidas por las mandíbulas, estos dos pilares, a las fuerzas masticatorias, ¿sí? El segundo, ya, esto al aparato motor, porque aquí está el esternocleidomastoideo. Y el tercero es apoyo sobre la columna vertebral. Ahora, aparte de de los pilares, de los contrafuertes, de los arcos, va a existir medios auxiliares de resistencia. Entre estos vamos a tener, primeramente aquí, por fuera, a la aponerosis epicránea. ¿Sí? Esta aponerosis epicránea va a servir de inserción al músculo frontal y al músculo occipital. Por dentro vamos a tener la dura madre. Esos son medios de resistencia auxiliares. Luego vamos a tener a la hoz del cerebro, a la hoz del cerebelo, a la tienda de la hipófisis y a la tienda del cerebelo. Estos son los medios auxiliares de resistencia, porque cuando hay un golpe, estos medios auxiliares de resistencia van a evitar que el cráneo se abra en dos, así. Se abre en dos, ¿ya? Evitando que el cráneo se abra como una. Ustedes, por ejemplo, cuando tiran una naranja o una mandarina de una ventana al piso, se abre, ¿verdad? Entonces, estos medios
auxiliares evitan que suceda eso, que el cráneo se abra así, ¿sí? Y aquí aparezca el cerebro destruido, ¿sí? Entonces, frente a un golpe, evita que esto se abra y esto se mantenga así, pero el golpe va a repercutir en la base del cráneo. Cuando repercute el golpe viene y repercute en la base del cráneo, ya les decía, se conoce como traumatismo encefalocraneal, que los carabineros los de tránsito dicen tienen TEC. Y yo les recomendaba cuando vean un hilito de sangre por la boca, por la nariz, por el oído, dejen de intervenir, ¿sí? Porque posiblemente ese golpe haya llegado aquí, ¿ya? Y se haya roto algún vaso o se haya fracturado alguno de los huesos que son sumamente frágiles, ¿ya? Y ha producido por eso esa hemorragia. Pero no es una hemorragia profusa, es gota a gota, gota a gota. Y estos medios auxiliares evitan que la cavidad se encuentra en la cavidad craneal y consolidan sus paredes, haciéndole más resistente frente a las fuerzas que tienden a separarles. O sea, consolidan al esto, es como si lo estuviesen atrayendo, ¿sí? Para que no se abra frente a las fuerzas que tienden a separarlos, ¿sí? Ahora, entre la cara y el cráneo existen también fuerzas y dentro de esos vamos a ubicarlas aquí. Estos pilares, el pilar frontal interno y el pilar frontal externo o cigomático, van a evitar que las fuerzas masticatorias ya repercuten en el cerebro. Sí, sus fuerzas repercuten en el cerebro. Evitan entonces que a la masticación generalmente es en el hombre creo que es de 40-45 kilogramos de fuerza y en la mujer de 30-35 ya la fuerza de masticación, y evitan que estos ya se lleguen a fracturar, siendo que este hueso es débil, ¿sí? Pero las trabéculas están orientadas en ese sentido, en el sentido de llevar sus fuerzas hacia este pilar o hacia este otro pilar, ¿sí? Porque aquí va a estar el malar, ¿sí? Entonces, ahora, esto se halla también unido por los arcos, así un arco, por arcos transversales. Y hay un arco que se llama maxilopalatino, que es transversal, ensambla las dos mitades superiores de la cara y se apoya en los pilares pterigoideos. Entonces, esto, fíjense, como les digo, la cara y la bóveda del cráneo es una verdadera arquitectura.
una verdadera arquitectura. Las fuerzas que actúan sobre el macizo facial tiene fuerzas que actúan sobre el macizo facial en estos pilares, descansan en estos pilares. Fíjense las fuerzas que actúan en los... Esta arquitectura corresponde a la acción conjugada de las fuerzas externas e internas que actúan sobre él. La presión ejercida por el cerebro, por el aparato masticatorio y por la gravedad. La bóveda está sometida, la bóveda sí, está sometida a presión durante el crecimiento y durante el desarrollo de la vida. Fuerte tensión interna por el crecimiento, las variaciones de la masa encefálica en el curso de la diástole y de la sístole. La base del cráneo de la bóveda está sujeta a presiones de los dientes. Esto, durante la masticación y la fuerza que es entre los músculos masticadores, la gravedad actúa sobre la cabeza propagándose por medio de los cóndilos occipitales aquí y por el juego de los músculos motores del cráneo, que determinan salientes óseos. Así, en la mastoides, las líneas occipitales curvas del occipital, o sea, complementan toda una arquitectura. ¿Ya? Ahora, dentro de eso, vamos a tener, aquí está, nuevamente vamos a hablar. Aquí está el contrafuerte accesorio. Aquí está el contrafuerte principal. ¿Sí? Aquí está el contrafuerte petroso. ¿Sí? Aquí está el contrafuerte petroccipital. Aquí está el anillo de resistencia. ¿Sí? Frente a estos engrosamientos, va a existir zonas débiles. Sí, estas zonas son las zonas débiles, que son fáciles de fracturar, las zonas débiles. Y aquí vamos a encontrar las zonas débiles. Entre los contrafuertes, nuevamente repito, se encuentran zonas débiles, que generalmente es donde se producen las fracturas de la base del cráneo y lo que se va a traducir en el TEC. En el TEC, sí. Entonces aquí, en el piso anterior, aquí en el piso anterior, delante del contrafuerte anterior, se va a encontrar la zona etmoidofrontal, aquí, el etmoido frontal, la zona cribosa y las bóvedas orbitarias. Casi, generalmente, esta es casi, que en esta casi no se produce el TEC. En el piso medio, aquí sí, porque están horadados por agujeros, ¿sí? Entre los contrafuertes anterior y medio y petróleo están constituidos por el ala mayor del esfenoides y el vértice del peñasco. Aquí sí se va a producir el TEC.
y en el piso posterior formado por esto, por las fosas cerebelosas. Pero donde se produce más el traumatismo craneoencefálico es en esta parte, en las fosas medias. Es por eso, porque está la carótida interna, ¿sí? La yugular interna, y es por eso que se produce el sangrado. ¿Sí? Entonces, dentro de los contrafuertes, entre los contrafuertes, se va a encontrar zonas débiles que en las fracturas interesadas en las fracturas de la base del cráneo. Pero la que sufre con mayor intensidad son las fosas medias. Estas. Bueno, aquí les he puesto los puntos cranométricos, fíjense, el 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6. El 7, el 8, entonces ya está, nos nota el 7, el 8, el 12, el 11, el 10, y aquí atrás van a estar el 7, el 8, déjenmelo ver en el lambda. Los impares, el lateral, el conio, el terio, el asterio, que va a estar aquí, el punto malar, el punto glenoideo, que aquí está. El 6, el 7, el bleco, el 8, el ovarium y el lambda. El ilium, el opistium y el vasium. Aquí vamos a tener el gonium, ¿sí? El gonium, aquí está el gonium, el terium, 14, el 15, el dacryum, 16 el asterium, 17 el glenoideo, el punto glenoideo, 18 el punto malar, aquí es el punto malar, el 19 punto cigomático malar, punto cigomático malar, ¿sí? Y el estefanio, el 20, tampoco está aquí el estefanio. Bueno, esos son los puntos cranométricos, ahí está, los medios. Están indicando ahí dónde se llega a situar el prostio, el natio, el naso espinal, el rinium, el cinium, el dacro, el nacio, la gabela, el ofidio, el gonio. Están los puntos mentonianos, todos los puntos que ustedes pueden, ya, aquí, el blegma, el vértex, el obelio, el lambda, el opistio, ¿sí? El óxido, entonces la línea media con los arcos superciliares, ¿sí? El básico, el opistio. Entonces, todos estos puntos cranométricos les he vuelto a colocar para que ustedes puedan entender a lo que habíamos avanzado, ¿sí? Entonces, el próximo tema para el examen, el día, Dios mediante, va a ser el día lunes. Ya les voy a traer las preguntas. Ya les he marcado, les he mandado las diapositivas de cráneo en general, de cavidades, mejor dicho. Les he mandado y vayan fijándose en lo que les he mandado para que podamos dar un buen examen, más o menos. Ya
entiendan que ya estamos sobre lo último que se puede decir de este tema del programa. Después de esto ya estoy preparando regiones superficiales, ¿ya? Regiones superficiales de la cara y los músculos cutáneos que dentro de poco les voy a mandar para que ustedes más o menos se vayan orientándose. Y entonces, ¿alguna pregunta que tengan?